Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar, vamos con la parte número 2 de lo que viene siendo osteoartritis. Les recomiendo que antes de que vean esto, se vayan al primer episodio para que comprendan mejor lo que estaremos viendo, ¿no? Entonces, quedamos, resumiendo un poquito, que la osteoartritis es una enfermedad de una progresión muy lenta, donde para que sea diagnosticada pasan años. Ese progreso no se puede revertir, por desgracia. Y bueno, va a estar afectada no nada más la articulación, sino inclusive toda la periferia, desde músculos, ligamentos, mis componentes óseos, que es lo que quiero que hablemos hoy principalmente. Es que es una enfermedad metabólicamente activa, es sumamente activa. Entonces, hay, eh, hay pérdida en cuanto a ese equilibrio anabólico-catabólico de mi matriz extracelular. Mi condrocito deja de trabajar como debe y comienza ese programa de destrucción, de autodestrucción, que libera interleucina 1, factor necrótico tumoral. También hablamos sobre los mediadores lipídicos como la PGE2, que no se les va a olvidar, la PGE2 o los eh, leucotrienos B4, que también esos dos son bien importantes. PGE2, ese es uno, que no se les olvide. Los leucotrienos B4 también dentro de mis mediadores lipídicos van a estar fastidiando la articulación, que no se les vaya a olvidar. Bueno, ya mencioné que también juega papel importante el óxido nítrico, muy importante de hecho, que principalmente se va a sintetizar en la sinovia, ¿sí? Y en etapas finales de la enfermedad es la que va a darle, o hagan de cuenta que es como el vaso ya está lleno y la gotita que derrama el vaso va a ser esa cantidad de óxido nítrico que va a ser muy abundante en etapas finales de la enfermedad. ¿Sale? Bien, ¿qué más nos queda por ahí? Bueno, aparte de las citoninas que acabo de mencionar, también se van a activar factores quimiotácticos para el monocito, que también llega el monocito y va a liberar todo lo que contiene en su interior para generar mayor destrucción. Entonces, bueno, todo eso ya lo hablamos en el capítulo anterior, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el componente óseo como tal? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué cambios encontraremos? Bueno, primero que nada, el cartílago articular como tal, la mayoría de la gente cree que todo el peso va directo al cartílago articular y bueno, hasta cierto punto sí ejerce su función como distribuidor del peso. ¿Sí? Es por eso que hayamos mencionado que si hay alteraciones biomecánicas donde la persona tiene una rodilla en valgo o en varo, entonces no va a ser proporcional la descarga de peso, entonces va a haber mayor peso en algún punto articular, entonces esa mayor presión va a o podría acelerar un proceso de artrosis o desgaste, un desgaste anormal porque el peso ya no está distribuido de manera equitativa. Entonces, pues bueno, es uno de los factores, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar aquí con mi cartílago? Ese cartílago que usualmente tenemos la creencia que soporta todo el peso, la verdad es que no. Quien soporta el peso es el hueso. El hueso subcondral tiene la tarea o tiene el trabajo de soportar más o menos el 50% de las cargas. Y, híjoles, puede variar 3% más o menos, así de poco. 2%, 5%, dependiendo. Varía entre articulaciones, claro está, es lo que va a absorber el cartílago. Entonces, el hueso subcondral, una de las características que tiene es que permite esa elasticidad. Ese hueso subcondral es esponjoso y permite deformación. Pero en la osteoartritis lo que empieza a pasar es que ese hueso subcondral empieza a tener una exacerbada mineralización en todo esto. En este caso estoy representándolo en una cadera izquierda, ¿no? Esta es una cadera, aquí tenemos la articulación coxofemoral, aquí tenemos la cabeza femoral. Entonces, en el punto de contacto, ¿sí?, de mi articulación, es donde se empieza a mineralizar en exceso. A esto le vamos a llamar un hueso que está esclerótico. Esclerótico, ay, disculpen la letra. Es un hueso esclerótico en su parte
qué parte? Pues en la cabeza femoral, donde es el contacto. Y esa zona esclerótica de mi hueso, como ya es muy duro, ya no tiene la capacidad de absorber las fuerzas como antes, ya no las absorbe. Entonces, ¿qué pasa? Hay mayor estrés para el cartílago. Ese hueso subcondral que se está haciendo duro ya no tiene esa elasticidad para deformarse, o ya no tiene esa capacidad de absorber el impacto. Entonces, como está duro, pierde esa capacidad de absorción de impacto, y ahora sí le vamos a dejar mayor trabajo a mi cartílago articular. Un cartílago articular que ya de por sí está enfermo, por todo lo que comentamos en el capítulo anterior. Entonces, imagínense, aquí ya tenemos dos factores. Usualmente ese punto de contacto es el que se va a esclerar, que sería en este caso la cabeza femoral, y también pues el acetábulo. Es un hueso que está muy, muy denso. Y en radiografía se ve un hueso esclerótico, un hueso sumamente denso. La periferia también va a tener cambios estructurales. Usualmente lo que es el cuello femoral, aquí lo tenemos dibujado, este se empieza a lo que llamaremos el efecto contrario. Mientras este está esclerótico, está demasiado mineralizado, aquí va a ser lo contrario. La periferia del hueso afectado va a ser todo lo contrario, a la cual llamaremos un hueso que está rarificado, ¿sí? Estoy poniendo de ejemplo, de nuevo les comento, la articulación de la cadera, pero esto puede ser en la rodilla, puede ser en el hombro, bueno, va a variar obviamente. Es un hueso que va a estar rarificado en la parte del cuello femoral, ¿sí? Y en la parte de la cabeza va a estar esclerótico, muy denso, y abajo va a estar todo lo contrario. Esa mineralización va a estar disminuida, entonces va a ser un hueso donde va a tener muchas trabéculas muy grandes. Entonces ya no, una cosa es que esté lo suficientemente, es que tienes que ese equilibrio, ¿no? El osteoblasto y el osteoclasto tienen ese equilibrio entre, bueno, vamos a construir hueso, vamos a destruir hueso para permitir que el hueso sea resistente, pero que también pueda absorber impactos, ¿sí? Que el hueso se pueda deformar, pero que no se rompa. Todo eso se empieza a perder. Ese se vuelve muy denso, el punto de contacto, al igual que el acetábulo, como mencioné. El cuello se vuelve, pues, hipodenso, ¿no? Entonces, es un hueso frágil, en esta zona es frágil, y acá pues hasta cierto punto también se vuelve frágil, porque como ya está muy duro, pues ya no permite, en cuestión, todo el hueso como tal, todo el fémur como tal, ha perdido sus propiedades. Entonces ya no va a haber ya no se va a repartir el peso de manera equitativa, ¿no? Ya ni se hable si la persona tiene un valgo, un varo de cadera, donde el ángulo, la relación del ángulo entre el cuerpo del fémur y la cabeza esté modificado. Híjoles, pues todavía peor, ¿no? De hecho, en pacientes donde se dejan el proceso artrósico años y años y años de evolución, y todavía le metes que tiene obesidad, que aparte practicó halterofilia, muchas veces en la radiografía lo que se ve es impresionante, porque el cuello femoral colapsa completamente. Entonces de repente ves la cabeza y de repente empiezas a ver el cuerpo del fémur, y esto está completamente apachurrado, inexistente, se ha desaparecido, colapsó. Es muy interesante cuando se ve en radiografía, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a ver? Bueno, pues este hueso esclerótico empieza a producirse una modificación estructural por ese roce, por esa fricción, por el contacto anormal, que ha perdido las cualidades, no nada más el cartílago, sino el hueso. Entonces empieza a pulir, empieza a pulirse, a pulirse, a pulirse, y después tiene cuando tú ves el hueso, tiene una apariencia, híjoles, como si fuera un marfil. Es un hueso brillante, en este caso en la cadera se aplana, está completamente pulido, como si alguien hubiera llegado y hubiera estado puliendo, 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 puliendo. Es muy, híjoles, pues es bastante interesante ver esa modificación en el hueso, ¿sí? Entonces, bueno, ya dijimos que se esclerosa en el punto de contacto. Esa esclerosis, al volverse un hueso tan rígido y al haber un contacto directo con la otra cortical de mi hueso, pues esa fricción constante me va a generar un efecto de pulimiento, ¿sí? Como si me lo estuviera puliendo, a lo cual le vamos a llamar
Tenemos aquí primero esclerótico. Cuando el hueso empieza a perder densidad, le vamos a llamar hueso rarificado, ¿sí? Y a esto, a ese efecto de pulir, le vamos a llamar eburnación. Eburnación, así le vamos a llamar, ese hueso pulido. ¿Qué va a pasar con el cartílago? O bueno, lo que quedaba o lo que queda, los remanentes de cartílago. El cartílago también va a sufrir cambios estructurales que, bueno, es obvio porque ya lo comentamos en el capítulo pasado. El cartílago que antes era como aperlado, transparente, liso, se vuelve un cartílago granuloso, amarillento, opaco. Entonces, también sufre cambios, ¿sí? Ya es menos resistente, empieza a desprenderse en pedazos de ese cartílago, ¿sí? Que originalmente vamos a ponerlo como si fuera, ay Dios, hagan de cuenta que esto es, por decir algo, la tibia, ¿no? Y aquí está mi cartílago muy bonito. Pues ese cartílago con la osteoartritis se empieza a deformar, ¿sí? Como si le salieran como una clase de dientecitos, pues más que dientes, pues está granuloso, ¿sí? Va a haber pedazos donde se va a empezar a deshilachar, ¿sí? Ese cartílago se va a hacer opaco, se va a hacer amarillo. Entonces, pues bueno, las zonas que tienen mayor punto de contacto van a presentar mayor desgaste, ¿sí? Hasta que lleguen al hueso subcondral. Y aquí es donde empieza ese efecto de pulimiento, donde empieza aún la articulación tratando de compensar este deterioro, pues híjole, siente estrés en el hueso e inclusive manda más osteoblastos para tratar de compensar el estrés que está sufriendo el hueso en su cortical y empieza a volverse un hueso esclerótico, ¿sí? Todo esto aunado también a nuestras citoninas preinflamatorias hacen que esta zona se empiece a hipervascularizar, ¿sí? Empieza a haber una nueva red vascular, ¿sí? Que se comienza a formar, pero por desgracia, como nuestro cartílago ya está normal, lo que era una articulación donde usualmente solamente había líquido sinovial, empieza a estar invadido por sangre. Se empieza a ver sangre en la articulación. Entonces, imagínense, también el líquido sinovial va a presentar cambios porque se va a volver entre los pedazos de cartílago que están flotando, que esos pedazos también van a generar síntesis de citoninas preinflamatorias. Ese líquido que era transparente ya se va a volver un líquido turbio, ¿sí? Tanto por los pequeños trozos necróticos de cartílago como también por la presencia de sangre. Entonces, bueno, ahí tenemos otro factor que nos va a modificar la estructura de mi hueso, que alguna vez fue sano y que ahora está en un proceso de destrucción total, esa es la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, resumiendo otra vez, hueso esclerótico, ya dijimos a qué nos referimos. Hay un exceso de mineralización, es en ambos extremos, donde es el contacto entre la articulación, entre ambas carillas articulares. Se va a rarificar en la periferia, en este caso está representado en el cuello femoral, que les comentaba que en casos extremos inclusive el cuello femoral colapsa, ¿no? Entonces, pues ahí son prótesis totales de cadera, ¿no? Ahí no hay nada más que hacer. El cartílago articular deficiente, ahora sí comienza a sentir mayor estrés a la descarga del peso, porque este hueso ya no está distribuyendo el peso como antes lo hacía. Si antes lo hacía un 50%, cuando empieza este proceso, este deterioro, se disminuye por mitad la capacidad de absorción del peso. Entonces, imagínense el estrés cómo va a aumentar en mi cartílago, en un cartílago que ya no tiene las capacidades o las cualidades que antes tenía, ¿no? Ok, vamos bien hasta aquí. Eburnación, así le llamaremos a ese efecto de pulimiento. Bueno, más que efecto, es una situación que está sucediendo porque está en constante fricción el hueso y se empieza a pulir, y tiene un aspecto, cuando tú lo ves, pues se ve padre, ¿no? Pero de padre no tiene absolutamente nada, ¿no? Va a ser una articulación muy álgida. El cuerpo
va a responder de manera, en cuanto a mecanismo de protección de no me utilices, me está doliendo. Entonces empieza a generar atrofia muscular de la masa muscular, todo alrededor, en este caso, pues, donde está la atrofia, pues, todo lo que vendría siendo cuádriceps, isquiotibiales, glúteo. Imagínense todos los músculos involucrados en esta articulación. Abductores, aductores, flexores de cadera. O sea, va a haber una atrofia muscular severa. Ojo, la articulación, cualquier articulación para que esté saludable, no nada más se refiere al componente articular, para decir, es que estoy sano. No, para que esa articulación esté sana también requiere de movimiento, un movimiento adecuado. Si yo estoy metiendo exceso de carga en mi articulación con pesas o movimientos erróneos que, por ejemplo, voy a practicar parkour y voy a brincar de una azotea a otra, todo eso va a generarme un estrés anormal, un exceso de estrés en la articulación, y eso va a dispararme o va a proliferar la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Entonces puede generarme osteoartritis. Vamos, ya con esta articulación que está dañada, que no tiene sus funciones como debería, lo único que nos queda es nuestra musculatura. La musculatura juega un papel bien importante para que esta articulación siga relativamente funcionando. O si está sano el individuo, de igual manera, como les mencioné, no nada más tiene que tener movimientos de articulación para que se esté nutriendo, porque de esa manera se nutre mi articulación con el movimiento, sino también el músculo juega un papel importante al dar soporte. Entonces, cuando da soporte a la articulación, la musculatura disminuye la carga de trabajo, la carga de peso a mi articulación. Entonces, ahí tenemos otro factor positivo. Si nosotros trabajamos la musculatura, estaremos diciendo que la carga anormal que está teniendo esta articulación se va a disminuir, le vamos a quitar trabajo, porque la musculatura nos está ayudando a distribuir el peso, ¿sí? Entonces, el cuerpo, por mecanismo de protección, me va a generar una atrofia muscular. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues fortalecer para tratar de disminuir esto, ¿sale? Bueno, radiológicamente eso vamos a encontrar. ¿Qué más vamos a encontrar? Vámonos de nuevo, me desvío un poquito, vamos de nuevo a ver qué radiológicamente qué encontramos. Otra vez vamos a dibujar aquí horriblemente un hueso, imagínense de nuevo que sea la tibia, ¿no? Aquí tengo mi tibia. Y aquí tengo mi cartílago articular. Ok. Ay, cabrón. Perdón. Ahí está. Ese cartílago articular donde tengo mayor punto de apoyo es donde va a haber mayor desgaste en mi cartílago anormal, ¿no? Y aquí en todo lo que viene siendo la base de mi, bueno, lo que es el hueso subcondral, ya está todo esclerótico, y donde hay mayor contacto se va a empezar a deformar, se va a hacer un hoyo, y ese hoyo va a ser más grande, y así eventualmente. En la periferia del cartílago, sí, pensando ya, por ejemplo, en la rodilla, hacemos flexoextensión, ¿no? Y en esa flexoextensión, la periferia, o inclusive en la cadera, ¿sí? La periferia de mi zona articular, que en este caso sería esto, se verá más o menos así. Quedan remanentes de cartílago en la periferia, y esos remanentes se van a empezar a calcificar. Se van a empezar a calcificar más y más, porque el cartílago está tratando de compensar el exceso de estrés, entonces va a tratar de endurecer el cartílago, aunque también es por las mismas citoninas que están fastidiando nuestro cartílago, la interleucina, las metaloproteasas, juegan un papel importante para que este cartílago se empiece a osificar. Entonces, esto se va a transformar en lo que conoceremos como osteofitos, que en la radiografía es cuando ustedes van a ver picos anormales, de repente van a ver aquí un pico, de repente van a ver aquí otro pico, y ¿qué está pasando? Bueno, pues hubo una osificación de mi cartílago articular. Los remanentes que quedaron se han hecho hueso, ¿sí? Esos remanentes ahora están duros, no sirven absolutamente para nada. Al contrario, lejos de ayudar, lo que hacen es lastimar, porque muchas veces la musculatura que pasa cerca empieza a tener fricción con esos osteofitos, entonces vuelven una
añaden más dolor a esa articulación. De por sí ya con 1000 cosas le añadimos cuerpos extraños que pueden generar fricción a tejidos blandos que obviamente van a producir dolor. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos otro cambio dentro de mi articulación. Ay Dios, ya son demasiadas cosas las que están pasando. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, ya dijimos también que se empieza a invadir la articulación de sangre, el líquido sinovial se hace turbio, el cartílago, los remanentes se osifican, eventualmente desaparece el cartílago, queda nuestro hueso subcondral esclerótico. También esa misma ausencia de cartílago y la destrucción de mi hueso subcondral por el choque directo de hueso entre hueso va a empezar a destruir también por la destrucción del mismo cartílago, todo lo que viene siendo nuestras terminaciones nerviosas nociceptivas. Entonces, pierdes propiocepción. Es una persona que va a perder propiocepción. Ya no va a saber bien dónde está ubicada su articulación. Como tal, no lo siente así, pero si tú lo pones a que haga apoyo monopodal, por ejemplo, si es la cadera, ¿no? O la rodilla, el equilibrio va a estar disminuido bastante, tanto por el componente muscular, que es la atrofia muscular, como también porque ya hay una afección nerviosa. Entonces, tenemos otro problema agregado a los muchos problemas más, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Ya vimos qué cambios radiológicos encontraremos en nuestra articulación afectada, ¿sí? Para que no nada más se fijen en, perdió el espacio articular y ya está viendo contacto entre huesos. No, también hay cambios en la periferia, como lo mencioné. En las etapas iniciales, muchas veces hay liberación de prostaglandinas que van a engrosar mi cartílago articular tratando de proteger en etapas iniciales. Estas etapas iniciales pueden durar años, de una vez les comento. Va a engrosar nuestro cartílago articular tratando de proteger de la misma patología. Lo van a engrosar. Pero es un cartílago donde el condrocito, acuérdense, ya comenzó ese proceso de destrucción y ya hubo mutaciones también en el condrocito, ya hay alteraciones en la matriz extracelular, los proteoglicanos ya no son lo mismo, el colágeno tipo 2 tampoco. Entonces, aunque esté engrosado, es un cartílago que ya no funciona igual, ¿sí? Entonces, es un mecanismo que el cuerpo utiliza de entrada como para tratar de prolongar lo peor que en algún momento se va a ver más cercano hasta que va a terminar una destrucción de la articulación. Pero así pasa, ¿eh? En la patela, la rodilla, es muy común ese engrosamiento. Una vez que pasan los años y disminuye esa producción de prostaglandinas, entonces disminuye el grosor y ya comienzan las fases finales de la enfermedad, hasta que, pues bueno, ya se generó una destrucción total de mi cartílago, de mi hueso subcondral, de mi articulación. Obviamente los ligamentos, como están colocados de manera muy precisa en nuestro cuerpo, la anatomía es muy precisa, pues ya son ligamentos que van a quedar muchas veces laxos, entonces van a perder su función completamente. Si la articulación está hecha para tener cierta tensión, que el espacio articular esté respetado para que se respete esa tensión, ya no. Estamos hablando que es un hueso que está más próximo en sus caras articulares, una articulación que sus caras articulares está más próximo, donde ya comienza a haber deformidades. Esa alteración biomecánica genera que ligamentos que antes estaban tensos, ay Dios, disculpen mi dibujo, que antes estaba así, pensando que la rodilla, los ligamentos colaterales, por ejemplo, pues al disminuir el espacio, ¿qué pasa si disminuimos el espacio? Pues estos ligamentos pierden esa tensión, se vuelven ligamentos laxos. Entonces, pues es una articulación inestable en todos los aspectos. ¿Sale? Ok, pues vamos a dejar hasta aquí el capítulo 2 de osteoartritis. En el tercer capítulo ya estaremos hablando del tratamiento, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos esperar de la enfermedad y cuáles son pues las mejores opciones para el paciente. ¿Sale? Cualquier duda, déjenme sus comentarios. Ya estamos a la orden. Nos vemos en el siguiente episodio.